Hola, ¿cómo están? Hoy el hancha que vamos a estudiar es obedecer, pero obedecer del hijo a su padre, su, a sus padres, ¿sí? Obedecer del hijo a sus padres. ¿Cómo se escribe? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. Bien. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. Aquí, esta parte quiere decir viejo. Viejo o viejo o los padres, ¿no? Los padres. Y aquí, esta parte es niño o hijos, ¿sí? Entonces, en general, los padres los aman mucho a sus hijos, ¿cierto? Cuidan, alimentan, o como ayudan, colaboran, que ellos hacen todo lo que puedan para sus hijos, ¿cierto? Pero cuando los padres se vuelven viejos, ya son muy débiles, no tienen muchos poderes, ¿sí? Más que todo físicamente, ¿sí? Entonces, antes los hijos recibieron mucho amor de sus padres, entonces deben devolver ese amor a sus padres. Sí, eso significa respetar, obedecer en la cultura oriental, ¿sí? Entonces, oh, este niño, este hijo, está cargando en la espalda su padre o su madre, ¿sí? O también alguna otra interpretación es, este hijo ya creció y ya él, creció o no creció, no sabemos, pero él está como bailando con sus padres o está cuidando a sus padres. Entonces, por eso, este hancha quiere decir como mucho respeto, mucho amor hacia sus padres, de los hijos, ¿sí? ¿Cómo se dice? Vamos a mirar qué significado tiene. Pronunciamos hyodo, 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 hyo, hyodo, hyo, hyodo, hyo. Sí, entonces es como esta filosofía es muy común en Asia. Entonces, no exactamente devolver el amor, pero es algo de corazón, ¿sí? Que los padres los aman a sus hijos y los hijos los aman a sus padres, ¿sí? No es exactamente devolver, pero también como es expresar su amor de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Pero este este concepto, esta idea es específicamente de los hijos a sus padres, ¿sí? O sus abuelos también. Entonces, miremos un video que tierno, ¿cierto? Supongamos que el nieto está alimentando a su abuela, ¿sí? Para su abuela. Entonces, este podríamos decir yo, el concepto de yo, ¿sí? Que es algo natural, que el amor de los hijos o de los nietos para sus padres o abuelos. Ese concepto es yo, se dice yo. Bien. Entonces miremos las palabras nuevas. 부모님, 부모님,
뜻, 뜻, 받들다, 받들다, 효자, 효자. Bien, 부모님, 부모님, las sílabas bu y mo hemos visto. Bu es padre, mo es madre, ¿no? Nim es el honorífico. Entonces, 부모님, los padres, pero por 님, la persona que dice 부모님 está respetando, ¿no? A los padres. 부모님. 뜻 es igual que 의미, creo que hemos visto en la clase pasada. 뜻 es igual que 의미, ¿qué quiere decir? No sé si recuerdan, es significado. 뜻 es significado. O también tiene otro significado de voluntad. Voluntad. ¿Sí? Bien, entonces, 받들다, el verbo 받들다 es un compuesto de dos verbos, 받다 y 들다. 받다 es recibir, recibir y 들다 es como tener, pero como 받들다 es cuando recibimos algo muy importante, digamos del rey o como los padres son muy importantes para sus hijos, ¿cierto? Entonces, 받들다 es como recibir algo, literalmente, ¿no? Recibir algo como arrodillando, recibir algo arrodillando. Eso, con mucho, recibir algo con mucho respeto, ¿sí? O también, entonces, tiene significado de obedecer, ¿sí? Bien, 효자, 효자, 효. Esta sílaba acabamos de ver, el 한자 de hoy, ¿cierto? 효 es el concepto, el amor que expresa el hijo para sus padres. Eso es 효. 효자, 자 es el hijo, ¿sí? El hijo que tiene mucho amor para sus padres. Entonces, hijo obediente o hijo filial, filial, perdón. Hijo filial, se dice. Yo tampoco sabía la palabra filial, pero se dice así, filial, hijo filial. Bien, usando estas palabras, miremos la oración de hoy. Pronunciamos 우리 아버지는 부모님의 뜻을 잘 받드는 효자이십니다. 우리 아버지는 부모님의 뜻을 잘 받드는 효자이십니다. 우리 아버지, mi padre, es 부모님의 뜻, la voluntad de sus padres, ¿sí? Que los padres de mi padre son abuelos, ¿sí? 잘 받드는, que recibe o respeta o obedece mucho o bien. 잘 받드는 효자이십니다. El hijo filial. El hijo filial. Entonces la traducción sería, mi padre es un hijo filial que obedece la voluntad de sus padres. Mi padre es un hijo filial que obedece la voluntad de sus padres. Bien, sí, es como, sí, pero es que los jóvenes a veces no entienden muy bien el amor de sus padres, ¿no? A veces digo que, por ejemplo, yo tampoco obedecía a mi padre, aunque él me amaba mucho, pero ya cuando reconocí, cuando entendí su amor, ya él no estaba en este mundo, ¿sí? Aunque sí, mi mamá sigue viviendo, entonces sí, quiero devolver el amor, tanto amor que recibí de mi madre y de mi padre también, quiero devolver, pero a veces sí, como soy muy perezoso, sí, aunque sí quiero devolver, yo también quiero como obedecer la voluntad de mi padre o mi madre, sí, quiero ser 효자, 효자. Entonces, bien, entonces pronunciamos la oración unas veces más. 우리 아버지는 부모님의 뜻을 잘 받드는 효자이십니다. 우리 아버지는 부모님의 뜻을 잘 받드는 효자이십니다. Entonces, en esta oración, por ejemplo, 부모님의 뜻을 잘 받드는, podemos omitir
우리 아버지는 효자이십니다. Mi padre es el hijo filial. Ah, no, hijo filial, perdón. Mi padre es el hijo filial. Pero 부모님의 뜻을 잘 받드는 esta parte está modificando al 효자, el hijo filial que obedece a la voluntad de sus padres, ¿sí? Muy bien. Entonces, hoy hemos visto el hancha del amor del hijo para sus padres. Entonces, mañana estudiaremos otro hancha. Muchas gracias. Nos vemos.